Evalúa, esto es importante. El testigo perverso, o falso en otra versión, se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. ¿Qué nos dice sobre el testigo perverso, o falso que se burlará del juicio, o faltará a la verdad? Vamos a ver. Y es que en Mateo 26, cuando Jesús fue prendido, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y si gustas puedes seguir leyendo lo que pasó con Jesús, pero para este versículo, estos 2 testigos falsos dijeron algo que era verdadero. ¿Pero por qué son testigos falsos? Vamos a ver. Y es que en Juan 2 Jesús dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Entonces estos 2 testigos falsos dijeron algo que Jesús sí dijo. ¿Pero por qué eran falsos? Porque Jesús, Él hablaba del templo de su cuerpo. Los testigos falsos no entendían lo que Jesús hablaba. Entonces el testimonio de un testigo perverso o falso aparenta ser verdad, pero carece de entendimiento verdadero. Por eso se burla del juicio o falta a la verdad. Evalúa, esto es importante. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. ¿Qué más nos dice sobre un testimonio falso o perverso que se burlará del juicio, que faltará a la verdad? Vamos a ver. Y es que en Mateo 28, sobre la resurrección de Jesús, mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iba a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. ¿Pero qué pasó? Versículo 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, burlarse del juicio es no tomar en serio la palabra de Dios, es faltar a la verdad, con testimonios falsos, perversos, mentiras. Por eso evalúa toda enseñanza, porque este falso testimonio o falsas enseñanzas se divulgan, se predican hasta hoy. Discierne: el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Entonces veamos quién es un impío. Daniel 12 nos dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces alguien es impío por cuanto no tiene entendimiento, y sus palabras son falsas verdades, palabras sin entendimiento. Por eso encubrirá la iniquidad, estará en el bando opuesto a la verdad. Por eso Mateo 27, cuando Jesús fue capturado. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás,
que sabemos que fue ladrón y homicida. Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Entonces los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y así Jesús fue crucificado. Si deseas, puedes leerlo todo. Entonces podemos ver aquí que los impíos son los principales sacerdotes y ancianos, por cuanto no entendían lo que Jesús hablaba. Por eso sus palabras, sin entendimiento, encubrieron la iniquidad de Barrabás, y aún persuadieron a la multitud a encubrirla. Y esto no es solo un ejemplo de lo que pasó, también pasa ahora. Vamos a ver. Entonces, ¿conocías esto? Evalúa. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Entonces, antes de conocer por qué se cumple esta palabra ahora, sabemos que impíos son personas que no tienen entendimiento de la palabra. Ahora veamos qué es la iniquidad. Isaías 1 nos dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y esto en Daniel 9 nos dice: Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces la iniquidad es hacer lo malo, es ser rebeldes, apartarse de los mandamientos y ordenanzas de Dios, es cometer pecado. Y es que Santiago 4 nos dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces la iniquidad de una persona es cometer lo malo, es pecar. Y no solamente con leyes morales, como robar, mentir, fornicar, las leyes de Moisés, pero también es ser rebeldes, es alejarse de los mandamientos de Dios, es desobedecer a Dios, es irse en contra de la verdad, de la voluntad de Dios. Y ahora, porque los impíos que no tienen entendimiento de la palabra encubren estas acciones, encubren el pecado. Vamos a ver. Evalúa, esto es muy importante. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Entonces, conociendo los conceptos de cada cosa, veamos por qué se cumple ahora que las palabras de los que no tienen entendimiento encubren el pecado. Vamos a ver. Y es que como en Génesis 3, que la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. En otras palabras, si desobedeces a Dios y comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, no pasará nada, tranquila. Entonces Jeremías 6, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Entonces hoy podemos ver el cumplimiento de Apocalipsis 6, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Todo esto es figurativo, no literal. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces los que están pecando o en falsa doctrina se esconden donde personas que justifican su pecado con liviandad, diciendo: tranquilos, no pasa nada, no es necesario arrepentirse. De hecho, Juan 3 nos dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces las palabras de los que no tienen entendimiento de la voluntad de Dios encubren el pecado con liviandad. Por ejemplo, diciendo: tranquilo, no pasa nada si no lees la palabra, no hay problema si no buscas a Dios, igual Dios te ama. Paz, paz. Y a la verdad, es más agradable en los oídos escuchar que justifican el pecado a reprensiones, pero es más necesario escuchar reprensiones que justificaciones del pecado, porque las reprensiones llevan a la vida, pero no las justificaciones del pecado a base de mentiras. Amén.